El día de hoy vamos a continuar con el estudio de Segunda de Pedro, el capítulo 1. Hemos estado estudiando los versículos del 1:5 al 1:8. Es un texto breve, pero la carta de Pedro fue una carta escrita por Pedro, valga la redundancia, aunque los estudiosos, algunos así de esos que se meten muy a fondo al estudio de las Escrituras, dicen algunos escritores que la han puesto en duda de si fuera de Pedro. Y la segunda cosa que aprendí de esta carta es que fue aceptada en los cánones de la Biblia como en el año 200 o 300. O sea, no fue una carta que se incorporara a las Escrituras, ¿no? Y entonces, pero la carta por sí misma enseña muchas cosas valiosas. Entre ellas nos enseña o nos está enseñando a nosotros a prevenir, ¿verdad?, de falsas enseñanzas. Y en lo que yo leí, así cosas que no les voy a poder explicar muy bien, pero lo que pretende Pedro al escribir esta carta, y sobre todo esto de ya añadir a su fe, que fe significa salvación, añadir a su fe virtud. A su virtud dice añadir conocimiento, no sé el orden, añadir a su conocimiento dominio propio, añadir a su dominio propio paciencia, y ahora dice añadir a la paciencia piedad. Y lo que Pedro está tratando en esta carta, y se cree que ya la está escribiendo en una etapa muy avanzada de su vida, porque en el capítulo 3 dice algo así como: yo ya estoy pronto a partir, el Señor me lo ha dicho, y yo lo que quiero es darles esta advertencia, ¿no?, acerca de lo que hay que aprender. Entonces, Pedro, esta enseñanza, yo quiero decirles que es de mucho, mucho valor. O sea, vale la pena que individualmente hagamos el estudio en casa y vayamos discutiendo por qué dirá. Porque parece ser que todo lo que dice Pedro es lo que requerimos para una vida cristiana. De hecho, la serie se llama El Caminar del Cristiano, ¿no? Pero una vez que una persona es convertida al Evangelio, creído en Jesucristo como el Salvador, dice que ha venido a la fe, que Pedro le llama esta fe preciosa. Dice, si han alcanzado esta fe preciosa, la que él alcanzó porque él había estado con Jesucristo, esa es la base. Dice, pero a esa fe que ya tienen, ahora van a añadirle esto. Y ya nos lo explicaron en la primera, virtud. El concepto de virtud significa firmeza. Sí se habla de excelencia moral, pero en los tiempos en los que Pedro estaba enseñando, quería que nosotros no dudáramos de la fe que nos había sido entregada a través del Evangelio. Porque se dice en los escritos que ya había personas tratando de desviar a los creyentes a otras enseñanzas. Lo habíamos visto cuando yo expuse añadir a la virtud conocimiento, de que ya se estaban mezclando enseñanzas de unos cuates que le llamaban los gnósticos, que decían que ellos tenían una enseñanza espiritual. Y la verdad es que lo que pretende Pedro sí es que aprendamos. Cuando habla de gnosis, de aprender, sí está pretendiendo no solo que sepamos de información, sino que vivamos la experiencia del Evangelio, del conocimiento de Dios. Entonces dice, si ustedes quieren que les vaya bien, conozcan a Dios. ¿Cómo lo conocen? Añadiendo a su fe virtud. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros nos convencemos de tener una vida recta, cuando ya no le decimos sí a lo chueco. ¿No? Creo que voy bien, ¿no? Ok, entonces esos son los puntos. Lo digo como introducción, ¿no? Y si me voy para allá, alguien que me vaya a traer allá al patio y me regrese, ¿sale? Porque me pasa seguido que hago eso, ¿sale? Bueno, voy a leerlo nada más para recordarnos. Dice 2 Pedro, del 1:4 al 1:8, para no ser tanto, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también pongan toda diligencia en esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y remata, diríamos, diciendo, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hace énfasis en cuanto al conocimiento. Entonces le decía, hoy vamos a ver el tema de la piedad, añadir a la paciencia piedad. Piedad significa, dice aquí, una virtud que inspira el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas. También es una virtud que inspira por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Es decir, son un sentimiento que tenemos por los que sufren y que nos mueve a ayudarlos. Y piedad también es el amor entrañable que se consagra a los padres, ¿sí? O sea, si nosotros amamos a nuestros padres y ahorita vamos a ver, los cuidamos y velamos por ellos, eso que hacemos es piedad, ¿ok? Sin embargo, también en nuestra forma coloquial de hablar, pues siempre luego decimos, ay, por piedad, ¿no? O sea, como que son expresiones que nosotros usamos cuando algo nos está, la usamos ya muy simples, ¿no? Como frases comunes, ¿no? Podemos encontrarnos que alguien es movido a piedad, ya lo decía, por alguien que lo ve sufriendo. A veces cuando tenemos alguna situación con autoridades, a veces la autoridad se mueve a piedad, ¿verdad? Con nosotros nos ha pasado en algún momento. Y bueno, también cuando nosotros por alguna razón clamamos a Dios y le decimos, Señor, ten piedad, Dios, ten piedad de mí. Los sinónimos de piedad son benevolencia, benignidad, bondad, compasión, misericordia, caridad. Hay otra que se llama conmiseración, lástima también, filantropía, devoción y clemencia. O sea, son palabras que expresan cosas similares a la piedad. Sin embargo, en el griego, el vocablo que usa Pedro para escribir la carta usa un vocablo griego que se dice eusebeia. Y eusebeia significa piedad, santidad y religión. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, la idea de piedad es, más bien, la idea del Antiguo Testamento es reverencia a Dios y el tema es vista como misericordia. En el Salmo 51:1, David lo escribe justo después de que comete adulterio con Betsabé, ¿no? Y aquí entonces dice él, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Obviamente David pues, se había metido en una transgresión de las mayores, ¿no? Por llamarla mayor, aunque cualquier violación a los mandamientos de Dios pues son transgresiones. Entonces, digamos que todos podemos estar en este estado que estaba David, ¿no? Decir, Señor, ten piedad de mí. En el Nuevo Testamento el término piedad se refiere a la obediencia de los mandamientos de Dios y el cumplimiento de la vida religiosa tal como lo pide Dios. Fíjense bien que a veces que uno entre cristianos andamos, muchas veces se dice que Cristo no vino a fundar una religión, sino que el cristianismo es una forma de vivir, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? ¿O no? O sea, dice, no, el cristianismo no es una religión, porque cuando dicen, no, pues ¿de qué religión eres? Y ya hay las que están y ya uno tiene que elegir.
Pero dice, el cristianismo es una forma de vivir. Sin embargo, la piedad sí es una forma en la que nosotros cumplimos con Dios conforme a Él le gusta que cumplamos. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo debemos de practicar la piedad, que como decía es una virtud que despierta por el amor a Dios, el tener respeto por las cosas santas, ¿no? No sé si recuerdan que Moisés, cuando se le apareció la zarza, le dijeron, hey, ahí, quieto ahí, ¿no? Porque el lugar donde estás es un lugar santo, es una tierra santa, ¿no? Entonces me imagino que lo que nos hemos visto en el Antiguo Testamento es mucho de eso, mucho de la rectitud y la rigidez que Dios tenía para las cosas santas. Inclusive cuando se nos expuso aquí los temas de Éxodo, veíamos eso, ¿no? Veíamos que se dedicaron cosas para un uso específico y cualquiera que se salía del uso correcto de que tenían las cosas, como decían, podían perecer, ¿no? Fíjese bien, en 1 Timoteo 3:16, Pablo le dice a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y ahí es donde dice, bueno, el misterio de la piedad es eso. Dios, como dice en otra lección, no se aferró a su deidad, se hizo hombre y vivió entre nosotros, ¿no? Y de eso se trata la piedad. Inclusive en términos de arte hay una escultura que le llaman La Piedad, que es una escultura que hizo Miguel Ángel y que lo que representa ahí es a María cargando el cuerpo muerto de Jesucristo. No quiero llevarlos por esa idea, pero el mundo hoy día, pues eso está allá en el Vaticano, entonces la gente cuando va a hacer ese tipo de visitas, pues me imagino, ¿verdad? Se conmueve, ¿no? Al ver ese cuadro y los críticos pues alaban esto. Pero esto de la piedad que nos trata de explicar aquí Pablo, de que el misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne. Es Dios. Hay un concepto de piedad que si una persona se mueve a piedad, lo que hace es, yo te ayudo, ¿verdad? O sea, se inclina, si es el caso de alguien que necesita ayuda, ¿no? Por ejemplo, cuando andamos en las calles y vemos a una persona en una puerta de algún lugar y nos dice una caridad, entonces nosotros nos inclinamos y le damos, ¿no? Le ponemos la moneda en el bote o hacemos una cosa así. En mi forma de ver, Dios hizo eso con el mundo a la hora de decidir venir y manifestarse en carne entre nosotros. Dice, fue justificado en espíritu y visto de los ángeles y predicado a los gentiles. Hoy lo que estamos haciendo, esto que estoy haciendo, esto que ustedes están haciendo es participar de ese misterio de la piedad. Es más, el hecho de que ustedes estén aquí ya es una característica de que son personas piadosas, porque han dedicado un tiempo específico para venir a escuchar la palabra de Dios. Entonces, Pedro está diciendo, añádanle a su paciencia, que era la última, piedad. Ok, es bueno que tengan fe porque ya creyeron en el Salvador. Es bueno que tengan, la que seguía era valor de defender las Escrituras, virtud, decir yo no hago esto porque Dios no me lo permite. Y ahorita vamos a ver que los piadosos van a padecer persecución. Entonces, lo que estamos viendo es que la actitud que tenemos nosotros de tener reverencia a las cosas de Dios, eso es piedad. Cuando yo
me porto como un barbaján, aquí sucede, pero obviamente el caminar cristiano es un proceso. Llegamos a la fe porque un día aquí se puso bueno la predicación, el Espíritu nos tocó y nos convertimos. Y decimos ya, soy salvo por medio de la fe en Cristo. Pero la vida cristiana no termina en ese momento de decir yo ya me salvé. La vida cristiana requiere de que nosotros, como dice Pedro, vayamos añadiéndole, ese ya es un esfuerzo individual que debemos hacer. El Señor dice que Él está haciendo una obra, pero esa obra requiere de nuestra participación. Entonces, si nosotros no estamos añadiéndole a nuestra fe, deseamos la virtud, la paciencia, el dominio propio, el conocimiento, y ahora estoy enseñándoles la piedad, pues estaremos en aquel punto de lo que puede ser la vida de cristiano, que además ahorita vamos a ver que sirve, porque a través de esta vida cristiana ejemplar, otros son atraídos al Evangelio. ¿Ok? Bueno, voy a hablar del significado de impiedad solamente porque la Biblia también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla de la impiedad, que sería el carácter contrario a la piedad. Fíjense bien, la impiedad significa falta de piedad, de compasión o de virtud. Falta de religión significa desprecio u hostilidad a la religión. Significa, la palabra griega se llama asebella, la otra se llama eusebella, esta se llama asebella y significa maldad, pecado, perversidad, prevaricación, terquedad, soberbia o conveniencias personales, pecado. Es un vicio o pecado de irreverencia o de falta o de desconsideración, lo que se opone al respeto y a la sumisión a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos estas actitudes de no tener reverencia por las cosas de Dios, pues estamos en ese lado, estamos siendo impíos por no darle a Dios este trato especial. Fíjense bien, Isaías 32:6 dice: porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. El término impío se identifica con el arrogante que se opone a Dios. Y ya vemos que en la sociedad moderna, pues si hay algo que la gente rechaza, es esto de que hay un Dios y que Él rige y controla todo, ¿no? Llamarle a una persona impía es uno de los peores insultos bíblicos que hay en el texto de la Biblia. En el Salmo 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y pues si nos echamos un poquito para atrás, al momento en que decidimos o escuchamos el llamado de Dios o nos convertimos, pues ahí está, digamos, una descripción de lo que éramos. Ajá. Y dirías, pues sí, qué malo que el impío, hay muchas enseñanzas que habla de que el impío, ¿verdad? El camino del impío perecerá y le va a ir mal. Sin embargo, Cristo murió por los impíos. En Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y pues por eso hay que renunciar a la impiedad. Tito 2:12 dice, es una carta de Pablo a Tito, dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La vida cristiana
A diferencia de la vida del mundo, a la que somos llamados es a vivir de manera moderada y discreta. Moderación en nuestra forma en nuestras costumbres, en nuestra forma de comer, en nuestra forma de vestir, aunque a veces, ¿verdad? En algunas enseñanzas podría predicarse, ¿verdad?, de que Dios quiere que tengamos de todo porque Él es el Rey del universo, y entonces como Él es el Rey del universo, pues a Él le place, ¿verdad?, darnos de todo, ¿no? Pero la vida cristiana no es vivir con excesos, vivir el ministerio de la piedad, si se recuerdan, es que Cristo vino a andar entre nosotros, y Él, la enseñanza nos dice que debemos de aprender a ser como Jesús, ¿no? Dice que la voluntad de Dios es que seamos semejantes a Cristo. Entonces lo que quiere decir es que imitemos a Cristo en cómo Él era. De hecho, piedad, para ser un poco cortos en la explicación, piedad es ser como Dios. Sería fácil si lo comprendiéramos, pero eso es piedad, ser como Dios, que nos ha tenido paciencia, como dice Él, a su tiempo murió por los impíos cuando nosotros ni siquiera volteamos a verlo. Entonces, la impiedad, fíjense, no es meramente otro mal adentro de una escala de valores de los pecados, sino es la raíz de la cual crecen otros pecados. O sea, cuando a una persona no le importa lo que tener las reverencias y los respetos que requiere, voy a llamar un servicio, por ejemplo, como el de hoy a Dios, es cuestión de tiempo que al rato ya no le interesen más cosas. El Señor quiere que perseveremos cuando dice añádanle a su dominio propio paciencia. Estoy tratando de no perderme. Cuando está hablando de paciencia está diciendo aguanten, resistan. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano no es una vida fácil. En un mundo caído, el cristiano tiene que perseverar en su creencia y en su forma de vivir. Entonces, si no le añadimos a nuestro dominio propio paciencia, pues quiere decir que cualquier día, por cualquier razoncita pequeña, por cualquier razón, como decimos, vamos a abandonar el barco. Y aquí entre nosotros, pues en donde hemos interactuado entre compañeros, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente un servicio religioso también tiene sus, no sé cómo llamarle, sus injusticias o sus, ¿mande? Sí, sus altibajos, porque no todos andamos en modo piadoso. Si anduviéramos en modo piadoso, pues todo fluiría bien, pero a veces no todos estamos dispuestos. Ahora, ¿por qué no estamos dispuestos todos a tener una conducta noble y respetuosa de un servicio? Pues porque estamos en un proceso, o sea, empezamos creyendo y después tenemos que cuidar nuestra conducta moral. Luego tenemos que abundar en el conocimiento de Dios, en la Escritura, en la enseñanza. Y así tenemos que seguir, ¿ok? Fíjense, Romanos 1:8 dice, un poco relacionado a esto de la impiedad, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A veces se nos dice, no, pues Dios es amor y Dios, tú ven al Señor, Él no, el Señor anda airado contra el que hace iniquidad, ese es un impío. Entonces dice aquí, la ira de Dios se revela contra aquellos que no están haciendo lo correcto en cuanto
a esta cosa que Dios dijo que hiciéramos. Jesucristo le dijo a la iglesia: haz discípulos, bautízalos, ¿no? Ve y predica el evangelio a todos lados y enséñales. Entonces, el trabajo, cuando una iglesia no está haciendo eso, pues está cayendo en esto que Romano está diciendo. Dios, la ira de Dios se revela contra esa situación de no darle al creyente una enseñanza como lo que estaba ahorita Pedro diciendo. Hay gente aquí que ya anda pervirtiendo la enseñanza del evangelio, que es que Jesucristo murió para salvarnos. Segunda de Timoteo nos enseña en el versículo 1:18, en el capítulo 3, versículos 3:1 al 3:5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, el ser humano es un ser humano imperfecto, ¿no? Cuando llegamos a Dios, dice que cuando Pedro está diciendo que llegamos al conocimiento de esta fe, dice, a ver si lo puedo leer, bueno, cuando él está diciendo, oigan, cuando ya llegaron a la fe de este conocimiento precioso, ay, Señor, creo que ya me perdí un ratito. Tengo tantas ideas, no crean que no estudié, pero bueno. Lo que está diciendo es que, mi punto era el hombre llega a la fe y tiene una nueva naturaleza, tiene un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento que hemos estudiado es el nacimiento a la vida espiritual. El Espíritu empieza a morar en nosotros, pero dentro de nosotros hay una vieja naturaleza que sigue ahí, que es la naturaleza carnal. Entonces, cuando la enseñanza o el servicio religioso se pervierte porque el que está a cargo empieza a amar más las cosas del mundo que las cosas de Dios, es cuando se está convirtiendo en una persona impía, ¿me entienden? Entonces, aquí Pablo en esta enseñanza está diciendo, en los tiempos postreros va a haber personas de esta característica. O sea, no les va a importar las cosas de Dios, pero van a tener apariencia de piedad. Y ese es el problema. Por eso Pedro está diciendo, añadan a su fe, a su virtud, conocimiento. Es decir, no se queden con, ya yo soy cristiano y cumplo con las ordenanzas de mi iglesia, de que voy los domingos, los jueves, y hasta ahí llego. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno. Si ya llevo media hora, diga. Fíjense, entonces, piedad, como les dije, es eusebella, y es una virtud que inspira devoción a Dios, respeto a Dios, temor y reverencia a Dios, ante su grandeza, ante su majestad. Es una conciencia de profundo respeto. La piedad nos inspira a amar más a Dios y a todo lo que tiene que ver con las cosas santas. Eusebia nos lleva a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Es la actitud que cada cristiano debe tener hacia Dios. Un sumo respeto por Dios, cuando leemos su palabra, nos lleva a tener un alto respeto. Habacuc, el 3:2,
en la versión Dios habla hoy, dice: lo que oigo acerca de ti, Señor, y todo lo que has hecho me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión aún en medio de tu enojo. La adoración es un tiempo especial que debemos aprender a respetarlo. Cuando alguien llega tarde, por ejemplo, a un servicio, las reglas, por ejemplo, de la atención es que los primeros se sientan adelante, porque cuando los que llegan primero pues están participando de la oración y luego de las alabanzas, entonces una persona que tiene piedad respeta eso, respeta el que no se interrumpa a una persona que ya está, vamos a decir, en ese proceso de adorar a Dios o de orar a Dios, de ponerse en contacto con Dios. O sea, yo cuando llego, realmente yo soy de los que soy impío en alguna manera por no llegar a tiempo, y ya veo que están en oración, entonces digo, dentro de lo malo que soy, digo, no, Señor, o sea, lo primero que es pedirle perdón a Dios y ponerme en actitud de adoración a Dios, de respeto a Dios. La piedad nos tiene que llevar a ser más disciplinados en cuanto a la atención de un servicio religioso. Y yo creo que aquí todos, como diría el pastor, nos estamos machucando los callos porque efectivamente, aunque tenemos muchas justificaciones de no estar a tiempo en un servicio de la iglesia, la mala noticia es que seguimos más siendo carnales en cuanto a nuestra actitud hacia el servicio a Dios, y por eso pues no, ahí digamos que en piedad, si nos pasaran el termómetro, el piedómetro, pues estaríamos muy abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía el pastor el otro día, yo cuando voy a venir estoy muy emocionado, porque él sí ya empezó así su día. Ya nosotros, ahora sí que Dios, como es grande en misericordia, ¿verdad?, todavía nos dota de muchas cosas y nos manda tranquilos. Pero, bueno, la exposición trata de que nosotros aprendamos, en este caso, si vamos a aprender a añadir piedad a nuestra fe, pues es que vayamos haciendo arreglitos en esas áreas, ¿no? Un ejemplo de un hombre piadoso es Job. Job, en el Job 1:20 al 22 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjense bien, aquí ¿por qué se le dice a Job que Job era piadoso? Porque si estamos hablando de alabar a Dios, de reconocer, respetar a Dios por lo que Dios es, eso no tiene nada que ver si me va bien o si todas las situaciones que están a mi alrededor, como fue el caso de Job, a él en un día había perdido todo y él dijo, bueno, pues ni modo, rasgó sus vestiduras y dijo, él me lo dio, él me lo quitó. En eso dice que no le faltó a Dios, ¿ok? Sin embargo, en Job 2:9 y 10 hay alguien que le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces aquí vemos la parte opuesta. Desafortunadamente la esposa de Job no sentía respeto hacia Dios y ya menos a su marido, ¿verdad? Porque dice, pues muérete, cuate, ¿no? Ya nos cayó la desgracia. O sea, ahí literalmente era una mujer sin piedad, ¿no? Otros personajes que están aquí en la Biblia que fueron personas piadosas es Pablo y Silas. En Hechos 16, 22 al 34 está esta historia. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viéndola abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que vemos que hacen aquí Pablo y Silas, ellos andaban predicando, llegaron a este pueblo, no me acuerdo exactamente cuál era, pero había una chava que estaba posesionada y les gritaba que ellos eran los que enseñaban la palabra de Dios, y entonces Pablo se molestó y le sacó el espíritu inmundo que traía esa mujer, que lo andaba denunciando como los seguidores de Cristo. Y entonces los que tenían ganancias de esta, que era una adivinadora, pues los metieron a la cárcel, ¿no? Y ellos, estando en la cárcel, pues lo que vemos, la actitud que tomaron fue orar, adorar, cantar himnos y no condolerse de la situación que estaba, aunque la situación ya no era para menos. O sea, estaban en la celda más fea, la más del fondo, y agarrados con los cepos. ¿En qué deriva esto? En que si ellos, en vez de hacer eso, se hubieran estado quejando y diciendo: oye Dios, ya andamos aquí echándole ganas y tú mira cómo nos pagas. Bueno, la piedad que ellos mostraron al no quejarse contra Dios, pues derivó en que el carcelero y toda su familia se convirtieran, se salvaran. Entonces, cuando nosotros tenemos situaciones que nos aprisionan, porque son situaciones a lo mejor injustas que ocurren allá afuera, de muy diversa naturaleza, a veces, no sé, nos defraudan, o a veces, yo el otro día iba muy de madrugada y vi una camioneta de la policía estatal y dije: ay, estaba yo así porque vi que se dio la vuelta y casi me iba a ir. Y en serio, o sea, bueno, oré, pero pues, ¿qué tal que me llevan a mí ahí y me digan: a ver, Señor, ¿qué anda haciendo tan tarde? ¿No? ¿Y qué tal que allá, en vez de decir: no, eso son una porquería ustedes, mejor me comporto piadosamente como un hijo de Dios? A lo mejor Dios siembra, ¿no?, ahí la comandancia, ¿no? Soy incrédulo, pero igual podría ser algo similar, ¿no? Ok, miren, entonces la piedad significa eso. O sea, aunque esté en mala situación, yo debo actuar como que Dios está en control. Ok, me está yendo como en feria, ya me llevan. Dios está en control. Ser piadoso significa no negar mi fe, como ha venido enseñando esta serie. Ser firme, ser paciente. Porque ya quiero que me saquen, ¿no? Pero la paciencia, añadan a su fe paciencia, significa capacidad de resistir una situación de esa. Ahora bien, la piedad requiere ejercitarse. Vamos a ver 1 Timoteo 4:7 al 4:9. Le dice Pablo a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Aprovecha, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Básicamente, el tema de la piedad, como cualquier otra disciplina, requiere práctica. ¿Qué significa? Dice aquí que el concepto que está hablando de ejercítate es una palabra griega que se llama gymnazo, que de ahí derivó la palabra gimnasio que nosotros conocemos. Y lo que se hace en esos lugares, pues, es ejercitarse. La gente se ejercita para, en este caso físicamente, tener fortaleza física, a lo mejor verse bien, ¿no?
pero básicamente el concepto de ejercítate, dice, ejercítate para la piedad. Aquí Pablo está diciendo algo que deberíamos de tomar en cuenta. Dice que el ejercicio para poco aprovecha, pero la piedad para todo. ¿Por qué está diciendo eso? Porque el ejercicio sí aprovecha, dice para poco, y lo dice bien, poco, porque está aprovechando para un cuerpo que es temporal. ¿Qué le va a pasar al cuerpo? Bye, ¿no? En algunos años. Ese es el problema del cuerpo. O sea, ok, pero la piedad para todo, porque la piedad, cuando ejercitamos la piedad, estamos ejercitando nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro ser. Y por eso el Señor dice, bueno, no hagan tesoros acá, hagan tesoros allá. Entonces, cuando una persona es piadosa, está ejercitándose para allá. Ok, es una molestia que yo llego temprano y nadie llega temprano. Pero, ¿verdad, Javier? No es cierto, perdóname. O sea, me estoy ejercitando para el tiempo en que yo voy a morar en el cielo con Dios. ¿No? ¿Toco madera? Ahí sí. Ese es el punto. Entonces hay que ejercitarnos, pero fíjense, hay una noticia que no les va a gustar. Los que viven piadosamente padecerán. Segunda de Timoteo, el mismo Pablo le dice a Timoteo en el 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La forma barata de padecer por ser piadoso es, por ejemplo, yo quiero servir a Dios y por servir a Dios pues tengo que venir aquí a la iglesia a servir y no a estar con mi compadre que me vio desde niño y soy su cuate. Y entonces mi compadre va a decir, ya saliste, ¿no? Collón. ¿Qué tiene que te quedes un rato? ¿No? Esa es una forma barata de padecer por ser piadoso, por decir yo voy a servir a Dios, ¿no? Pero la realidad es que hay otras formas más duras de padecer. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué les pasó a ellos? Se negaron, ¿verdad?, a adorar a una estatua porque ellos adoraban a Dios. Y eso hizo que los pusieran en un horno para ser muertos. Entonces no sabemos de cuál nos va a tocar a nosotros, ¿no? Pero una persona que quiere hacer lo correcto en un mundo que es caído va a ser perseguido. Adentro de la iglesia, como a veces dicen los políticos, hay fuego amigo, ¿no? O sea, también a veces nosotros somos injustos o somos duros con alguien, ¿no?, de la iglesia que se porta bien. Ok, en 5 minutos nos vamos. Entonces, ¿o 10? Bueno. Entonces, ese es otro problema. Dice que el piadoso va a padecer persecución. Sin embargo, fíjense bien, les voy a leer 2 de Pedro 2:7 al 10, dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. En esta enseñanza en la que Pedro hace referencia a Lot, que es cuando Dios, ¿verdad?, le perdona, porque aunque Lot estaba en Sodoma y a lo mejor ya se le había pegado costumbrillas de allá, él en su mente todavía tenía las enseñanzas de Dios. Entonces dice que él se afligía por las cochinadas que hacían ahí. Entonces dice que Dios, a este cuate que mostraba piedad, lo libró. Sabemos la historia de Lot, ¿no? En el Salmo 91, que es muy bonito y es muy largo, bueno, no muy largo, pero para la predicación ahora sí,
Sabemos que el Señor dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y sigue, ¿verdad? Con sus plumas te tapará. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estoy indefenso o no estoy solito a mi suerte cuando yo soy piadoso. Ok, van a venir los que me van a hacer sufrir debido a que yo quiero vivir conforme Dios me manda. Y si eso sucede, como decía yo, en el hipotético caso de que a mí me agarraran y me llevaran, bueno, pues habrá algo bueno. A lo mejor yo no lo veo, pero ustedes lo ven, ¿no? O sea, decir: mira ese cuate, tanto que quería ser bueno y mira, le tocó su oportunidad, ¿no? Aguantar en un momento difícil, aunque no dábamos un 20 por él, ¿cierto? Ok, vamos a... Dice que la piedad es como un escudo. De hecho, vuelve aquí a referirme al Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No es conforme a mis actos, no es conforme a mi justicia, sino porque Dios es misericordioso. Era obvio que Lot tenía sus problemas también, ¿no? Pero Dios lo libró. La siguiente piedad de la que debo hablar es la piedad hacia los padres. En Mateo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Ok? En el 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que básicamente los que tenemos papás vivos o abuelos vivos, pues es el momento de poner en atención si estamos cuidando de ellos. Añadir a nuestra fe piedad significa ocuparnos de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? Entonces, si se trata de ejercitar la piedad ahorita, pues es tomar una decisión. Si en el caso mío estoy ahí en una falla respecto a eso. Otra forma de hacer piedad es que, por ejemplo, a algunos les deben dinero, ¿no? Y entonces, si alguien te debe dinero, piedad es que le perdones la deuda, ¿no? Si es mucha, dice aquí el consejo que, bueno, como igual los que van al gimnasio no toman una pesa de 20 kilos, toman una de medio kilo primero. Entonces, empiecen a ser piadosos, o sea, con poquitas cosas, ¿no? No con una muy grande, ¿no? Para que no vayan a salir muy adoloridos, ¿no? Del ejercicio. Pero la piedad hay que practicarla, ¿ok? La piedad hacia el prójimo, nosotros conocemos la anécdota del buen samaritano, ¿verdad? Ahí es donde se refleja una persona piadosa con alguien que está en necesidad. La piedad nos mueve a ayudar a las personas que están en desgracia, ¿sale? La historia del buen samaritano está en Lucas 10, 29 al 34, todos la conocemos. El sacerdote, el obispo, el levita, el judío no se conmovieron a piedad. Pasaron de largo, ¿cierto? Solo el samaritano pasó, lo puso en su bestia, lo llevó a una posada, pagó por sus gastos, le dijo: si algo queda a deber, luego vengo y lo pago. Entonces, cuando estamos hablando de mostrar piedad hacia el prójimo, tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar que hay personas que tienen necesidad. A veces estamos dudosos, pero si queremos, ¿verdad?, ejercitarnos, esas son oportunidades. Es muy importante como iglesia, como cristianos en camino, enseñar eso a nuestros hijos. Y eso pasa por, ya desde pequeño, en casa yo tengo problemas porque nadie se quiere prestar nada, no se quieren dar nada. Ojalá a partir de hoy ya digan: ok, tienes que compartir, tú no puedes negarte, etcétera, ¿no? Cosas de eso. Ajá. No lo digo yo, lo dice Dios. ¿Ok? Bueno, miren, el tema de la piedad
tiene que ver con la manera que veneramos a Dios, la manera en que nos maravillamos hacia su persona. Es obvio que si no lo conocemos, pues ¿cuál nos maravillamos? No nos maravillamos nada. Tenemos que conocerlo en el estudio de la palabra. A veces estamos negados a estudiar la Biblia, pero una vez que ya el Espíritu por alguna forma nos hace que nos guste la palabra, la verdad es que es una delicia aprender cosas de la Biblia. Y así que debemos de estudiar la palabra para, cuando dicen de ser llenos del Espíritu, es ser llenos de la palabra de Dios. Al conocer a Dios vamos a ser más piadosos, vamos a venerar más a Dios. Ser piadosos tiene que ver con la manera en que tememos a Dios, la manera en que vivimos nuestra vida, la manera en que cantamos, la manera en que escuchamos la predicación, la manera en que ofrendamos, la manera en que tratamos a los demás. Cuando Pablo dice que habrá unos que van a tener apariencia de piedad, es porque en todos lugares hay gente religiosa. O sea, en todos lados. Pero no, aquí no se está refiriendo a ese tipo de los judíos, ya ven que se vestían, ¿no? Y eran piadosos, ¿no? Ayudaban ahí, ¿no? O sea, no se trata de eso. La piedad, dices, el Señor lo hemos escuchado aquí muchas veces, Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren, como dicen, en espíritu y en verdad. A esos Dios quiere, no a los religiosos que llenan una iglesia, sino a los que viven piadosamente. Y pues este es el llamado del día de hoy. La serie nos está llevando a conocer a Dios. Para que Dios lo podamos conocer, requiere que sea nuestra prioridad. Si Dios no está en el primer lugar en nuestra vida, quiere decir que otra cosa ocupa su lugar, como dice la canción, ¿no? Esto es un proceso, no se desesperen, ¿verdad? No se vayan ahorita a rasgar el vestido, o sea, es poco a poco. Ya tengo fe, añado a mi fe, me gusta aprendérmelo, pero no lo puedo, virtud, ¿no? Paciencia, conocimiento, dominio propio, y el día de hoy es piedad el punto. Entonces, si se los puedo explicar, pues ahora sí ya damos gracias y terminamos la predicación. ¿Sale? Pónganse de pie para que